Le damos gracias a Dios, hermanos, por la bendición que nos da de poder estar nuevamente aquí en su casa de oración, escuchando su palabra. Seguimos estudiando este maravilloso libro de Hechos. Hoy estaremos concluyendo el capítulo 8. Así que le voy a invitar, por favor, que abra sus Biblias. Hechos capítulo 8. Vamos a estar estudiando del verso 26 al 40. Y le voy a invitar a que todos juntos, puestos en pie, podamos leer el verso 36. Hechos capítulo 8, verso 36. Vamos a tenerlo en la pantalla en la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nuevamente, yendo por el camino, ¿me lo quitaron otra vez? Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por la bendición que nos das de estar en tu casa de oración, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra. Te ruego, Padre Santo, que uses mis labios, Señor, para poder hacer llegar el mensaje que tú tienes, Señor, esta tarde. Pero también que cada uno de mis hermanos, Señor, estén prestos a escuchar tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y cualquier cosa que haya en nuestro corazón o en nuestra mente que impida el escuchar la palabra de Dios esta tarde, tu palabra, quítalo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Yo no sé si en algún momento usted, de joven, en su vida pasada, cuando andaba en el mundo, conoció el concepto de garrotero. Aquellos varones fuertes que se ponían a la entrada de un antro, de un bar, y ellos eran los que decidía quién entraba y quién no, dependiendo de la edad, dependiendo, dependiendo un poco de la vestimenta de la persona. Y estas personas eran las que de alguna manera decidían quién entraba a un lugar y quién no. Yo no anduve de antro y no voy a evidenciarme porque aquí está mi papá. Pero pensemos en dos personajes, el garrotero y en un embajador. La figura del embajador es aquella persona que, muy amiga y cercana a un ejecutivo como el presidente de la República, es enviada a otro lugar para poder llevar relaciones buenas con ese país. Las características de este embajador es que además de ser un buen amigo del presidente, el embajador va a hablar bien no solo de su presidente, sino de la cultura del país de donde él viene o que representa. Si es un embajador de México en Argentina, va a hablar bien del presidente o de la presidenta en este caso, pero también va a hablar de la comida, el rico pozole que hacen en México, los tamales y su gastronomía, su historia, etcétera.
La diferencia, hermanos, entre este garrotero y este embajador es que el garrotero, hermanos, está por su propia cuenta obstruyendo la entrada a una persona. Y el embajador es el que busca que se abran las puertas para que otros puedan venir a conocer del país. El pasaje que estamos a punto de estudiar, hermanos, que si usted ha escuchado los devocionales en la semana o estuvo en la escuela dominical, entenderemos un poco que nosotros somos, hermanos, los que estamos obstruyendo la obra del Señor. Y que de nosotros depende, hermanos, de nosotros depende que esa obra fluya. Hechos capítulo 8, verso 26 en adelante, nos va a hablar de una historia muy conocida entre el pueblo cristiano. Si es la primera vez que usted lo escucha, bueno, trataré de explicarle un poco más a fondo. Pero espero que si usted ya la ha escuchado, pueda encontrar, hermano, en esta porción de la Biblia un mensaje del Señor para usted en esta tarde. Voy a invitarle, por favor, acompáñame, verso 26. Un ángel del Señor dice así, usted puede estar viendo la pantalla, lo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y se fue. El personaje del que vamos a estar hablando ahorita en esta primera porción, del verso 26 al 27a, es Felipe. Recordará, hermano, que Felipe fue uno de los 7 varones que se escogieron llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. Felipe fue uno de estos 7 varones llenos del Espíritu Santo. Vemos cómo Felipe ahora empieza a predicar el Evangelio, especialmente en Samaria. Usted recordará que Samaria no se llevaba con los judíos. Los samaritanos y los judíos no se podían ver ni en pintura. Aunque descendían del mismo patriarca Israel, eran familia de sangre, tal vez un poco lejanos porque los samaritanos ya se habían mezclado, pero no se llevaban con los judíos. Hermanos, eran familia. ¿Ha conocido familia que a veces no se habla, no se lleva? Los judíos, hermanos, los judíos no le habían hecho nada a los samaritanos. Pero solo porque los samaritanos hicieron algo que no estaba bien, los judíos, muy religiosos, dijeron: no queremos juntarnos con estos que se mezclaron con el mundo. Y muy religiosamente, los judíos no se mezclaban o no tenían buena relación con los samaritanos que no les habían hecho nada a ellos. Ya vi por ahí algunas risas. Yo creo que algo en la familia les viene a la mente. Eran familia, hermanos. Pero este varón fue llevado a Samaria a compartir del Evangelio. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo, a raíz de que Felipe llegó a Samaria y luego llegaron los refuerzos, Pedro y Juan, a seguir compartiendo el Evangelio en Samaria, la obra en Samaria empezó a crecer. Cuando estudiaba el pasaje, me hace pensar, ya no sucede en casas, pero ¿se acuerda que antes servíamos la leche?
Y llegaba el momento en donde teníamos que tener cuidado de la leche porque nos pasábamos, ya se cayó la leche. Y si nos la había encargado la mamá, ya sentíamos la chancla porque ella tenía que lavar la estufa. Así empezó a crecer la obra en Samaria. Porque un hombre lleno del Espíritu Santo, Felipe, junto con sus dos refuerzos, Pedro y Juan, empezaron a compartir fielmente la palabra de nuestro Dios. Y me quiero detener un poco en este primer apartado, verso 26 y verso 27a, o sea, la primera parte del verso A. Vamos a encontrar, hermanos, fíjense, vamos a encontrar cómo dice el pasaje que el ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate. ¿Qué entendemos que estaba haciendo Felipe? No necesariamente, porque el pasaje anterior nos estaba enseñando, nos enseña que Felipe sí estaba trabajando en la obra. La expresión de levántate no es una expresión de que estaba sentado y no haciendo nada. La expresión levántate quiere decir, en este lugar en donde posiblemente ya estás cómodo porque la obra empezó a crecer, ahora sal de ese lugar de comodidad y ve a un lugar de incomodidad. Espero que no le parezca algo relacionado a lo que esté viviendo usted. Tal vez esté cómodo en donde se encuentra. Un buen trabajo, un buen negocio. Las cosas van bien, las cosas marchan bien. En la iglesia, las cosas empiezan a funcionar, empiezan a caminar. En la misión, y parecería que la situación es un poco cómoda. Y Felipe, aceptando la voz de Dios, se levantó sin chistar, se levantó sin reclamar. No le dijo al Señor: oye, pero ¿a dónde me vas a enviar? Yo estoy aquí bien cómodo, yo estoy aquí tranquilo. ¿A dónde me vas a enviar, Señor? Felipe no dijo eso. Felipe tampoco dijo: Señor, ¿para qué me envías a otro lado si aquí están escuchando la palabra de Dios? ¿Le ha pasado, hermano, que muchas veces usted le pone peros al Señor antes de compartir con alguien? Señor, no me va a escuchar, él es bien borracho, ni me va a escuchar. ¿A qué voy, Señor? ¿Para qué le hablo de ti? Él es un mujeriego, es un adúltero. Él no va a querer dejar su vida de adulterio, Señor. ¿Para qué voy a compartirle de tu palabra? La vecina es bien chismosa y ¿a qué voy, Señor, a compartirle si ella, al saber que necesita cambiar, no va a dejar su estado porque así nació ella? ¿A qué voy, Señor? Felipe no hizo eso, hermanos. Tampoco dijo Felipe: Señor, como Moisés, soy tartamudo. O no dijo Felipe: Señor, pero ni sé hablar, ¿qué les voy a decir? No dijo eso Felipe. Lo que Felipe dijo fue, verso 27, se levantó y fue. La primera parte del verso 27. ¿Qué hizo Felipe? Obedeció, hermanos. Dejó su lugar de comodidad para poder ir y compartir el evangelio a un lugar desierto. En Samaria había un avivamiento. No lo busqué. Yo voy a leer el verso 6, 8, verso 6. No lo busqué, yo lo voy a leer. Dice el verso 6:
Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Luego verso 13. Y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse continuó con Felipe. Simón el mago, el brujo ese que andaba haciendo ahí cosas que quería el Espíritu Santo para mostrar poder. Dice, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Luego el verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Es decir, como les decía, les enviaron refuerzos porque vieron que la palabra estaba creciendo. Verso 25. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Samaria estaba viviendo un avivamiento tremendo de la palabra. Felipe dejó un lugar de comodidad para ir a un lugar de incomodidad. Verso 26 al 27, Felipe dejó su lugar de comodidad para ir a un lugar de incomodidad. Obedeció sin poner peros y tuvo una gran disposición. Es decir, no obedeció y a regañadientes, sí voy, pero yo no quería ir. No lo hizo con esa actitud, lo hizo con una buena disposición. El segundo apartado, Dios trabajando en el incrédulo. Verso 27b al 34. Acompáñeme por favor, la segunda parte del verso 27. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Mencionar, no hay niños, ¿verdad? Los eunucos, hermanos, eran castrados para poder proteger, cuidar a mujeres como reinas, princesas, y de esta manera ellas podían tener la seguridad o tener cierta protección ante esos hombres para no ser abusadas sexualmente. La palabra de Dios nos enseña que este varón a quien Felipe iba a encontrar se encontraba dentro de esta condición física. Castrado y además dice que era un etíope. Es decir, venía de África. Dice el pasaje que era alto oficial de Candace. Candace, algunos entienden que era como un nivel jerárquico dentro del reino de Etiopía, como el César en Roma. Candace era el término que se le daba a alto jerarca en Etiopía. Y en este caso, el mismo pasaje nos dice que era la reina de los etíopes, el cual estaba él encargado de todos sus tesoros, era su tesorero. Aquí no hacemos, hermano Noé, no hacemos esta práctica. Solo allá en Candace. Regresaba a sus pies, a su país, sentado en su carruaje, y leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Felipe, dejando esa comodidad, se acercó a donde Dios lo había enviado. Y el verso 30 dice: cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó al profeta, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Ahorita vamos a ver qué es lo que estaba leyendo este hombre. El eunuco le respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Hermanos,
El pasaje nos está mostrando que este varón que no era judío había venido a Jerusalén a adorar. Hermanos, aquí podemos tener un ejemplo de personas que no son del pueblo del Señor, que no fueron de las elegidas en el Antiguo Testamento para ser pueblo del Señor, pero que Dios estaba trabajando en ellos. Ellos habían abierto su corazón buscando a Dios genuinamente. Aunque el pasaje no nos lo enseña, entendemos, hermano, que este varón, aunque vino a adorar a Jerusalén, no podría entrar al templo por su condición física. Así que vino a adorar, pero por la situación que él vivía, no pudo entrar al templo. Recuerden en Levítico, los que estudiamos en diciembre en la escuela dominical Levítico, que aquellas personas mutilados de alguna parte del cuerpo no podían participar del culto en el templo. Pero entonces tampoco podía pertenecer a la religión judía. Porque para ser judíos el requisito era la circuncisión. Y al haber sido castrado, no podía ser circuncidado. Así que ni podía entrar al templo como gentil, ni tampoco podía hacerse parte del judaísmo, porque recuerden que sí podía un gentil hacerse parte del judaísmo siempre y cuando cumplía con sus normas, entre ellas la circuncisión. Así que este varón se tuvo que regresar, seguramente oró muy cerca del templo, tal vez apenas en el atrio, pero no pudo entrar al templo. Y el pasaje que leía, Isaías 53, versos 7 y 8, lo dice el mismo Lucas en este pasaje. Verso 32, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Y cuando este etíope leía este pasaje, de repente corriendo viene Felipe, se sube al carruaje y Felipe le dice: ¿entiendes eso que lees? Y él dice: ¿cómo voy a entenderlo si no hay quien me explique? Ya quiero yo atender dos cosas, hermano. ¿Cuánto tiempo usted lleva en el Evangelio? ¿2 años? ¿5 años? ¿10 años? ¿15? ¿Conoce usted de la palabra? Si usted ha estado durante mucho tiempo en el Evangelio y no conoce, hermano, de la palabra de Dios, hermano, no lo puedo entender. Que conociendo o viniendo a la iglesia o conociendo el Evangelio de hace muchos años, hoy usted no conozca, no haya leído la Biblia, no esté meditando en ella. Por otro lado, podría ser que tal vez usted sí conozca de la palabra, se ha preparado en discipulados, en talleres, pero si usted no está compartiendo la palabra de Dios, ¿de qué sirve, hermano, tanto conocimiento? Preferible conocer una porción pequeña de la Escritura y esa compartirla, a saber mucho de la Biblia y no compartirla a nadie. ¿Cuántas personas a su alrededor
podrían no estar entendiendo la palabra y usted conociendo la palabra no va a ellos a explicarla. Estamos haciendo estudios de Colosenses, tanto en mujeres como en varones. Y estamos enseñando, hermanos, cómo extraer el pasaje, cómo meditar en el pasaje, las ideas principales del pasaje, aquellos imperativos del pasaje que nos enseñan qué es lo que debemos hacer hablando del Nuevo Testamento. Si el Nuevo Testamento nos dice, id y haced discípulos, si Pablo le dice a Timoteo, enseña a otros, entonces entendemos que la palabra nos está enseñando que vayamos y hagamos eso. Pero si usted, hermano, no está llevando a cabo esa tarea, de nada sirve que tenga tanto conocimiento en la Escritura. Esto de estudiar Colosenses con los varones y con las mujeres es para que usted, hermano, no necesite del pastor, no necesite del maestro para que le enseñe la palabra. Usted mismo pueda ir encontrando en la palabra lo que la palabra de Dios quiere para usted. Por supuesto que hay personas que apenas inician en el Evangelio y necesitan que se les enseñe. Pero estamos hablando de personas que apenas inician en este andar cristiano. Si usted es de esas personas, hermano, que conoce de la palabra, póngalo en práctica enseñando a otros. Porque así como Felipe enseñó la palabra de Dios al eunuco, así nosotros, hermanos, debemos llevar esta palabra y enseñarla. Un hombre que buscaba a Dios necesitó de alguien que le enseñara la palabra de Dios. El Señor ya estaba preparando el terreno para que el Espíritu Santo viniera a morar en la vida de ese hombre. Dice el verso 34, el eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? El profeta era Isaías. Y el eunuco le dice, ¿el profeta está hablando de sí mismo o está hablando de algún otro? Usted y yo sabemos que no estaba hablando, el profeta no estaba hablando de él, el profeta estaba hablando de Jesucristo. Y esto nos lleva al tercer apartado, del verso 35 a 40. El mensaje que todos debemos dar. Hace unos años escuchaba una persona que al compartir, según esta persona, al compartir el Evangelio, la palabra de Dios, el mensaje se centró en esa persona. Yo era así, yo era asado, yo era un borracho, yo era esto, yo era el otro. Yo trataba mal a mi esposa, pero ahora ya la trato bien, ya no me emborracho. Y le decía a esta persona, busca a Dios. Este no es el mensaje que vemos que dio Felipe. Las personas no van a llegar al conocimiento del Evangelio por escuchar mi testimonio. Las personas no van a llegar al conocimiento de la gracia
porque les hable yo de mí y hable yo 30 minutos de mí, de lo que yo era antes, y me paso una hora diciendo yo era así, y los últimos 2 minutos, pero ahora ya he sido transformado y ya no soy así. Y me pasé una hora diciendo todo lo malo que yo era y en 2 minutos dije ya no soy así. La persona no va a venir a Cristo por mi testimonio en relación a lo que yo le diga. Sí, viendo que yo soy diferente y que sigo a Cristo, pero no que yo le esté hable y hable y hable y hable de mí. Vamos a ver lo que Felipe dio en ese mensaje a este varón. Verso 35 al 40. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hermanos, ¿qué fue lo que anunció Felipe? Dice que tomando en cuenta ese pasaje, seguramente se regresó Felipe a Isaías capítulo 7, a Isaías capítulo 9, donde habla de que Jesús, donde habla de que ese Mesías iba a nacer de una virgen. Pero también que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y seguramente desde esa porción Felipe empezó a hablarle del Evangelio de Jesucristo. Seguramente le dijo cómo nació Jesús, de una virgen, en un pesebre. Seguramente Felipe le dijo al etíope que Jesús había hecho maravillas, había levantado muertos, había hecho andar cojos, había hecho oír a los sordos, al ciego lo había hecho ver. Seguramente le dijo que fue a la cruz a morir por su pecado. Seguramente también le dijo que había resucitado al tercer día y que ahora se encontraba a la diestra, pero que antes de irse les dijo: a todo el que cree, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguramente Felipe le enseñó todo eso al etíope, porque la respuesta del etíope nos da la pauta para entender todo lo que yo les acabo de decir. Voy a repetir el verso 35. Entonces, Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si Felipe le acababa de decir al eunuco: oye, el Señor nos mandó que todo aquel que crea en Él tendrá vida eterna, y que el primer paso de esa obediencia es el bautismo. Entonces el eunuco dijo: oye, aquí hay agua. ¿Qué impide? ¿Hay algo que impida que yo sea bautizado? Piensa un momento en que ese hombre tenía varios impedimentos. No podía ser judío y no podía entrar al templo. Ahora usted entiende la pregunta: ¿hay algo que impida que yo sea bautizado? Yo quiero invitarte a que reflexiones hoy, hermano, amigo que nos visitas. ¿Hay algo que impida que tú vengas hoy a Cristo? ¿O eres como el garrotero? Yo decido y no quiero. ¿O eres como aquel embajador que has decidido representar a Cristo, hablando bien de Él, hablando de su palabra, hablando de todo lo que Jesús representa? Yo quiero invitarte a que reflexiones un momento en estas palabras. ¿Qué impide
que yo sea bautizado. Vemos en el pasaje que el eunuco levantó su mano y dijo, yo voy a hacer la oración del pecador. No lo vemos. No le dijo Felipe, ¿quieres levantar tu mano, hacer la oración de fe y de esta manera serás salvo? No lo vemos. Insisto, como en varias ocasiones lo he dicho, no estoy en contra de esa oración de fe. Lo que quiero recalcar, hermanos, que la gente es salva no por levantar su mano, no por responder a una pregunta, ¿quieres ser salvo? Y la gente levanta su mano. Mucha gente puede levantar la mano en un tema de emocionalismo y decir, sí, yo quiero ser salvo, pero si muere irá al infierno. El entendimiento del Evangelio, hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, es porque nos hemos arrepentido de nuestro pecado y entendemos el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En ese momento la persona es salva. Cuando entiende lo que Cristo ha hecho en su vida. No estoy en contra insisto, de la oración del pecador o la oración de fe. Por eso, si ustedes se han dado cuenta, siempre hago esta enseñanza y digo esta enseñanza que yo puedo estar escuchando que la persona o viendo que la persona levantó su mano y dijo, yo quiero aceptar a Cristo, pero yo no puedo ver su corazón. Y Romanos 10, capítulo 9 y 10 menciona que debemos confesarlo con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón. Aquí el eunuco dijo, no hay nada que impida. Y vea cómo termina el pasaje. Verso 37, y Felipe le dijo, si usted cree, con todo su corazón puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Evangelio llegó a África por el eunuco, Etiopía. Y quiero concluir con lo siguiente. El pasaje al inicio dice que descendía a Gaza, de Jerusalén a Gaza. ¿Cuál es ese lugar o persona que usted ha evitado para compartir del Evangelio? ¿Hay alguien a quien usted está evitando para compartir el Evangelio? Como veíamos al inicio, no, Señor, esta persona ni me va a escuchar. ¿Ha usted evitado a alguien? ¿Su compañero de trabajo? ¿Su jefe? ¿Un empleado? ¿Un socio? ¿Alguien a quien usted tal vez haya visto que Dios ya está trabajando en esa persona, pero usted no se ha atrevido? ¿O tal vez le separa a usted alguna situación personal con esa persona? El etíope era diferente en raza. Era de una posición y una cultura distinta a Felipe. No permitamos, hermanos, que ese tipo de barreras nos impidan compartirles del Evangelio. Felipe supo explicar a Isaías porque estaba preparado en la palabra de Dios. ¿Se está preparando usted? ¿O sigue sin conocer de la palabra después de tantos años en el Evangelio? Si bien es cierto, para
para comentar y compartir que Cristo murió en la cruz por nosotros, por mi pecado y resucitó al tercer día, tal vez no se requiere gran teología. Pero si la persona se resiste en algún momento o le hace preguntas, ¿usted tiene el conocimiento para responderlas? Si la respuesta es no, prepárese. Y yo quiero invitar a aquellas personas que hoy nos acompañan, que tal vez es la primera vez que hayan escuchado del Evangelio. Piensa en esto que el eunuco dijo. Y es el tema de la predicación del día de hoy. ¿Qué te impide venir a Cristo el día de hoy? Tú eres el que lo estás impidiendo. Nada te impide venir el día de hoy a Cristo. ¿Sabes qué es lo que muchas veces te impide? Dejar tu comodidad. Dejar el pecado que tú estás llevando a cabo. Dejar la vida de placer que estás viviendo porque sabes que venir a Cristo vas a tener que caminar en obediencia. ¿Qué te impide venir a Cristo hoy? ¿Qué te impide dejar, como Felipe, tu comodidad? Aunque Felipe salió de su comodidad siendo creyente para compartir el Evangelio, también el etíope dejó su lugar para venir a adorar y tener un encuentro con el Señor. Y quiero invitar, si tú estás hoy por primera vez, o tal vez el Señor hoy está hablando a tu vida, no te resistas. ¿Qué impide que el día de hoy tú puedas entregarle tu vida a Cristo? El día 5 de abril tendremos bautizos como iglesia. Tendremos nuestro culto de resurrección, 6:30 de la mañana. Terminando, tendremos atole, tamales y después nuestros bautismos. Ya hay hermanos que se han acercado, 4 hermanos ya se acercaron conmigo para iniciar este proceso de doctrina antes del bautismo. Hermanos, escuche esto. Allí en la parte de abajo hay agua y se las voy a calentar. El 5 de abril, si usted desea, ahí hay agua. ¿Qué te impide venir a Cristo el día de hoy? ¿Está Chepi? Chepi va a ser bautizada en otro lugar. No les digo dónde porque no las vamos a invitar. Chepi será bautizada en otro lugar por las condiciones, etcétera. Ella sí lo ha pedido. Ella dijo, yo quiero ser bautizada. ¿Polo también? ¿Qué te impide, Polo? ¿Qué le impide a usted, hermano, el día de hoy venir a Cristo y decirle, yo quiero entregar mi vida, Señor? ¿Necesitas que yo te pide que levantes tu mano? ¿Lo necesitas? ¿Quieres? Te ayudo a hacer la oración. Pero recuerda que una oración no te va a llevar a Cristo. Yo te puedo ayudar. Cuando yo veo que una persona levanta su mano y dice de corazón, dice, yo quiero recibir a Cristo. Hermanos, en ese momento para mí esa persona ya ha sido salva. No necesitó de que el pastor le ayude a hacer una oración, porque en ese momento la persona está reconociendo su pecado, pero podemos ayudarle. Si usted desea, yo puedo ayudarle en esta tarde. Recuerde que usted necesita venir a Cristo y decirle, perdóname, Señor. Ahora quiero caminar en santidad. ¿Desea usted el día de hoy decirle al Señor, yo quiero, Señor, servirte? ¿Qué te impide? Tú eres el impedimento. No hay nada que te impida venir a Cristo. ¿Te gustaría hacerlo? Yo te puedo ayudar. La única manera de ayudarte es a través de una oración, pero esa oración lo tienes que hacer de corazón.
porque tú debes arrepentirte de tu pecado, confesarlo con tu boca y creerlo en tu corazón. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Inclina tu rostro. Y dile al Señor esta tarde: Señor Jesús, perdóname, Señor, por la vida que he llevado. Perdóname, Señor, porque he vivido una vida lejos de ti, tal vez conviviendo con el cristianismo, tal vez acudiendo a una iglesia durante mucho tiempo. Tal vez es la primera vez que vengo, Señor, pero hoy quiero entregar mi vida a ti. Yo he sido el impedimento para no entregarte mi vida. Y quiero demostrarte el día de hoy, Señor, que el primer paso para la obediencia es el bautismo, y yo quiero bautizarme porque he creído en ti como mi Señor y Salvador. Hoy me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de vivir lejos de ti, de desobedecer tu mandato, pero hoy quiero venir a ti, Señor Jesús, pidiéndote perdón, pidiendo que tomes mi vida y me ayudes a caminar en santidad, entendiendo que vale la pena sufrir por ti, porque tú sufriste y moriste por mí y me diste vida eterna cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Sigue así con tu rostro. Yo quiero invitarte que si hoy tú quieres venir a Cristo, no necesitas que yo te imponga las manos, porque el libro de Hechos enseña que es un libro de transición. No necesitas que yo te ponga la mano en la cabeza como lo hacían los apóstoles para que recibas el Espíritu Santo. Eso no es necesario. Los apóstoles lo hacían porque Hechos es un libro de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo único que tú necesitas es decirle: perdóname, Señor, por mi pecado. ¿Quieres levantar tu mano? Yo quiero orar por ti esta tarde. ¿Quieres levantar tu mano y decirle: Señor, yo quiero hoy recibir tu palabra? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias damos a Dios por esta bendición. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque hoy hemos entendido que nosotros somos quien impedimos, Señor, venir a ti. Somos los primeros, Señor, que ponemos una barrera para no venir a ti en arrepentimiento y fe. Gracias por estas almas que hoy tú, Señor, has rescatado para gloria tuya. Que cada una de ellas pueda entender que el primer paso para la obediencia es el bautismo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.